de la UJAT y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Siguiendo todos los protocolos de la nueva normalidad, me da muchísimo gusto recibir en cabina al rector de la UJAT, Guillermo Narváez. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Manuel, buenos días, gracias. Con un tema importantísimo, el tema financiero de la universidad. Así es. ¿Tocó fondo la UJAT? Quisiera empezar desde ahí porque, bueno, se va a derivar a otras cosas. Financieramente sí. Financieramente sí tocó fondo, y tocó fondo desde hace 2 años. Lo que sucede es que en el 2018 el gobernador Adán Augusto López Hernández y el gobierno federal hicieron un salvamento de la universidad. En el 2019 también hicieron un salvamento de la universidad, pero este año no es posible. Este año no es posible y es lo que se ha anunciado, que el gobierno federal, por un lado, no hará entrega de apoyos extraordinarios para el rescate financiero de las universidades. Son 11. Por todo lo que estamos viendo, el gobierno federal ha salido en auxilio en otras ocasiones. Correcto. Con algunas universidades. Y esto va a complicar todo. Pero a esto se le tendría que agregar lo que dice el gobernador, que por la limitación de recursos públicos y la reorientación del presupuesto por la pandemia del coronavirus, este año es imposible que el gobierno estatal rescate financieramente a la UJAT. Vamos a escuchar. Lo que sí puedo decir que ya no va a ser posible como en otros años, primero porque presupuestalmente Tabasco no tendrá disposición de recursos. El año pasado prosseguimos como con 700 millones, el antepasado lo mismo. Ahora va a ser imposible, no tenemos recursos porque la pandemia nos obliga a hacer una reorientación de recursos, a economizar, y nosotros tenemos primero que cumplir con nuestra base trabajadora. Entonces va a ser muy complicado si los sindicatos o el rector plantean que haya una especie de rescate financiero por parte del gobierno del estado, pues yo a esta altura lo veo imposible. Guillermo, ni gobierno federal ni gobierno estatal el rescate. Es correcto. Y se le ha dicho ya a los sindicatos que no se pagarían todas las prestaciones de fin de año a los trabajadores porque no habría recurso. Es correcto. También le compartiste a los sindicatos que has hecho un esquema de austeridad en la universidad. Estás apretado, pero aún así no les alcanza para salir. Así es, mira, qué bueno que das esta oportunidad para que ojalá pueda ser lo suficientemente claro y así evitar dobles discursos y todo esto que a veces se da en este tipo de notas. La universidad tiene recursos de la Federación y del Estado, 50 y 50. El presupuesto autorizado por la Federación, y que no muchos no se equivoquen, es 1.150 millones y 1.150 por el Estado, 2.300 millones. La universidad... Perdón, que pareciera muchísimo dinero. Sí, claro. La universidad del año pasado gastó 2.700 millones, 2.800. Muchos podrán decir, ¿le recortaron? No lo recortaron. Lo que sucede es que el año pasado el gobierno federal y el gobierno estatal aportaron un 50% de sus propios recursos para salvar a esta y a otras universidades, las llamadas universidades en crisis. Este año nosotros empezamos, desde que tomamos posesión, a entablar pláticas porque sabíamos que entrábamos con un déficit presupuestal de 500 millones más 80 millones que se adeudaban a servicios médicos que no se habían pagado y otras deudas más. Alrededor de 600 millones de pesos era el déficit con el que tú asumes. Exacto. La universidad. Y con los incrementos de salarios de los contratos que firmamos a los 15 días, los contratos colectivos. Estábamos en gestiones, vino la pandemia y recibo una videollamada del subsecretario de Educación Media Superior,
Concheiro, el doctor Concheiro, y me explica todo, me dice que a Tabasco lo quiere mucho, el presidente lo quiere mucho, pero Hacienda ha establecido un recorte para la Secretaría de Educación y para todos sus programas, y que este año no va a haber salvamento, no solamente para Tabasco, sino para todas las demás universidades que se encuentran dentro del esquema de universidades en crisis. Eso fue un golpe muy duro, ¿no? A los 3-4 días tengo otra videollamada con Said Mena, secretario de Finanzas, y me dice, oye Guillermo, quiero informarte que el gobierno del estado va a tener reducciones en sus partidas presupuestales. De hecho, las informó. Sí, claro. Y te quiero decir que el gobernador ha dado instrucciones que se mantenga lo de la universidad, el presupuesto no te lo vamos a tocar, pero no te vamos a dar más. O sea, te vamos a garantizar, a ti no te vamos a tocar ninguna reducción, pero no te podemos dar más. Como ocurrió el año pasado y el antepasado. Exactamente. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, pues teníamos que empezar a revisar y ver cómo. Porque el 85% del presupuesto de la universidad es para el capítulo 1000, para sueldos, prestación. Empezamos a revisar y lo primero que establecimos, porque la Asociación Nacional de Universidades desde el 2018 había hecho ya un dictamen de lo que sucedía en Tabasco, se lo había entregado a la anterior administración, y el problema que tiene Tabasco es que tiene una serie de horas de más contratadas, una serie de prestaciones que no dan en otras universidades. ¿Irregularidades o todo esto excesos fuera del marco de la ley? No. Excesos, generosidades que quizás en su momento se pudieron cubrir. Excesos. Sí, o sea... Esa sería la palabra que describiría todo esto. Claro, te digo, por ejemplo, que hay 18,000 horas docentes contratadas de más, dice la NUYES. ¿Qué sucede? Y otro problema, muchos maestros que no cubrían sus tiempos completos y entonces se tenía que contratar personal interino. Por eso te dice que teníamos 18,000 horas de más. ¿Qué hicimos? Primero es orden. Lo que había que meter en la universidad era orden y transparencia. Entonces, lo primero que hicimos fue establecimos los lineamientos para las cargas académicas. Y establecimos que todos los maestros tenían un mínimo de horas que debían de cumplir frente a los grupos, y que no podía haber un maestro de tiempo completo que solamente diera 2 horas, cuando 2 horas son 10 horas a la semana, cuando el mínimo es 20. Eso es una irregularidad. Sí, claro. Entonces establecimos unos nuevos lineamientos para este semestre ya, para este ciclo que va a iniciar, y lo enviamos a todas las direcciones académicas, las 12 direcciones académicas, para que se aplique, y señalamos que habrá una comisión de 3 secretarios que van a revisar las cargas que los directores hagan y las vamos a validar. No vamos a permitir que se disfracen las horas, que... ¿Eso estaba ocurriendo? Sí. ¿Se prestaban los directores a esto? Toda la universidad se prestaba, toda. O sea, porque los directores la mandan a servicios escolares, la mandan a servicios administrativos, y desde la rectoría venía la instrucción. Entonces, se daba. Luego, el otro problema era que decían el personal, es que hay dobles sueldos, hay triples sueldos, hay personas que cobran como trabajadores académicos, que cobran como maestros, en fin. Y efectivamente, era cierto. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar, y trabajamos muy duro para construir un tabulador, claro, transparente. Me da mucha risa, porque lo echamos a andar el día 3 de julio, y ya en redes algunos amigos, oye, esto es cierto, anda circulando como si fuera, ¿no? Y me reía y le digo, sí, es nuestro nuevo tabulador. ¿Qué sucede con este nuevo tabulador? Establece un máximo de salario máximo para todas las categorías, y ese máximo salarial estará integrado por el sueldo que te den, lo que ganes como maestro. No va a haber
un centavo más allá de lo que, porque habían sueldos, sueldo administrativo, sueldo de docente, bono, compensaciones y otras prestaciones. ¿Todo discrecional, Guillermo? Sí, sí, es cierto. Y lo discrecional, sabemos, se presta a corrupción. Sí. Entonces establecimos un tabulador. Entonces podríamos decir ahora categóricamente que ha habido corrupción en la universidad. Desorden administrativo, sí. Pero bueno, desorden administrativo no es lo mismo a corrupción. Es que el desorden se propicia la corrupción. La transparencia es honestidad. Pero el desorden es corrupción. Ese desorden al final se llegó a corrupción. Sí. Sí. Y hubo corrupción. Sí. Sí, claro. Quien estuvo al frente, José Manuel Piña, por acción u omisión, permitió la corrupción en la universidad. Por acción u omisión la permitió. Eso es correcto. No, yo no voy a tomar culpas que no me corresponden. Y hoy la universidad tiene un tabulador. El rector de la universidad gana 90,000 pesos. Eso es todo lo que gana. Da clases, no da clases, viáticos, no hay un solo centavo más. Ese es el salario. Y antes no era así. No, tenía su sueldo de maestro tiempo completo, investigador, sueldo de rector, compensaciones, bonos de actuación. ¿Y el monto era de? 215,000 pesos. Hoy ganando más que el presidente. Sí, claro. No solamente él, muchos funcionarios. Hoy el rector gana 90,000 pesos neto. Y dice porque además el tabulador trae una serie de criterios para aplicar. Y ningún otro funcionario de la universidad podrá ganar más que el rector. ¿Muchos funcionarios, te refieres a funcionarios de la universidad que ganaban tanto como el rector? No, pero sí ganaban más de 100,000 pesos. 115, 120. Entonces se acabó y a partir del 3 de julio inició el nuevo tabulador con estos salarios que te estoy comentando. Esto implicó y también publicamos el decreto o el acuerdo de austeridad. Se van a reducir en 30% las horas extras, los contratos interinos, hay los viáticos, 0 gastos de publicidad, vamos a modificar nuestros horarios para poder administrativos, aclaro, para no estar más allá de las 5 de la tarde en la universidad, en la rectoría, para ahorrar luz, se metieron sistemas en línea. Hoy la universidad está trabajando, es de las pocas universidades que está trabajando haciendo home office, en línea. Pudimos inscribir a 14,200 alumnos en línea, sin que tuvieran que estar en la ¿Aquí lo anunciaste? Sí, claro. Entonces, eso genera un ahorro. Por otro lado, hemos platicado con el Ejecutivo de que hay muchos funcionarios públicos que yo no estoy en contra de que sean maestros. Nada más lo que yo les dije es que yo les voy a poner sus cargas laborales. Yo no puedo, si el gobernador se los permite, bueno, pues ellos que sean. Pero yo sí les voy a exigir en la parte que le corresponde a la universidad que cumplan. ¿Esto es que no manden suplente? Que no manden suplente y que si no llegan, les vamos a descontar y si seguimos descontando, pues vamos a tener que mandarlos a consejo divisional. O que se definan maestros de la universidad. Claro, que pidan una licencia. O funcionarios públicos. Sin goce de sueldo, exactamente. Y aunque sean amigos, Guillermo. Aunque sean amigos. Aunque te pidan el favor, oye, échame la mano, tengo tantos años. No, porque la universidad en este momento necesita del apoyo de todos. 8 de la mañana, 14 minutos. Vamos a la pausa. Guillermo Narváez, ¿exprimieron la universidad? ¿Se la acabaron? Volvemos.